Hola, bienvenidos. En esta ocasión quiero hablar de algunos libros referentes al problema de los tres cuerpos y hacer algunas observaciones sobre la teoría aledaña a este problema. Pero quisiera comenzar pues enunciando en qué consiste el problema de los tres cuerpos. Parece muy sencillo, pero pues podemos consultar una referencia que además nos sirve para presentar e introducir ese libro. Es un libro muy conocido por todos, que se puede conseguir muy fácil. Se llama Dinámica Analítica de Whittaker. Y cuando les digo que se puede conseguir muy fácil, esta es la cuarta edición de la Dinámica Analítica de Whittaker, en la Cambridge University Press, es porque, bueno, yo lo pedí en alguna ocasión por Amazon. También lo he encontrado en la calle. Ahí lo venden en la calle. He encontrado ediciones Dover del problema de este libro de Whittaker. Y además, pues este que me gustó cuando lo encontré, también lo encontré en la calle. En la calle casi encontramos todo. Entonces, por eso digo que es fácil de conseguir. Lo he visto varias veces. Pues lo compré esta. Bien, en este libro el título es, aunque es de mecánica y todo el mundo lo conoce como un tratado de mecánica, se titula Un tratado sobre la dinámica analítica de partículas y cuerpos rígidos, con una introducción al problema de los tres cuerpos. Con una introducción, aquí dice, con una introducción al problema de los tres cuerpos. Entonces es un buen lugar para comenzar, es un libro de texto. ¿Dónde empieza el problema de los tres cuerpos? Lo interesante es que para plantear el problema de los tres cuerpos, este libro nos dice o nos muestra cuál es el camino, que es toda la teoría de la mecánica clásica, la mecánica superior. Es hasta el capítulo 13 que se titula La reducción del problema de los tres cuerpos. Y luego el teorema 14, que es el que voy a comentar a continuación, que son los teoremas de Bruns y Poincare. Bueno, vamos a enunciar el problema de los tres cuerpos. Viene en la página 339. Hay que encontrar esa página. Entonces aquí la tengo ya, 35, 37, 38, 39. Se llama La reducción del problema de los tres cuerpos. Así se llama el capítulo 13. Del libro de Whittaker, Cambridge University Press, cuarta edición. Es el parágrafo 154, que es la introducción al capítulo, la reducción del problema de los tres cuerpos. Página, como ya dije, 339. Y dice así: el más celebrado de todos los problemas dinámicos es conocido como el problema de los tres cuerpos y puede ser enunciado de la siguiente manera. Tres partículas se atraen la una a la otra de acuerdo a la ley de Newton, de tal manera que entre cada par de partículas hay una fuerza atractiva que es proporcional al producto de las masas de las partículas y al inverso al cuadrado de su distancia. Son libres de moverse en el espacio, y se supone que inicialmente se conocen su posición y velocidad, determinar su movimiento subsecuente. Muy bien, dice luego, el problema de los tres cuerpos no puede ser resuelto en términos finitos por medio de alguna de las funciones conocidas por el análisis al día de hoy. Pero sin embargo, dice aquí, se puede resolver mediante una expansión en series. Aquí hay dos cosas muy importantes a tener en cuenta cuando hablamos del problema de los tres cuerpos. Número uno, como ya lo escribió Whittaker, no es posible encontrar su solución con ayuda de las funciones que se conocían en esa época y tampoco con las funciones que se conocen el día de hoy. ¿Por qué? Eso plantea una pregunta ya de entrada. Segundo, según Whittaker, se puede resolver por métodos aproximados, es decir, por una expansión en series. Ya aquí hay una generalización de la idea de solución. Cuando nosotros hacemos una expansión en series, por supuesto, tenemos a la mano muchos conceptos de esas expansiones y de hecho muchos de esos conceptos surgen de tratar de resolver problemas como el problema de los tres cuerpos. Uno de los sentidos en los que podemos entender una expansión es en el sentido asintótico. Puede haber una expansión asintótica, solamente nos van a interesar la convergencia de la serie en unos primeros términos durante un cierto intervalo.
porque resulta que hay series que durante unos cuantos términos se van aproximando a la función y después divergen. Esas son las que se denominan series asintóticas. Hay otras series no asintóticas a las que se aplican los conceptos típicos de convergencia, sea convergencia absoluta, sea convergencia dominada, sea convergencia de lo que ustedes quieran, pero que sin embargo tienen el problema de converger muy lentamente. Eso es lo que ocurre en el problema de los tres cuerpos, por ejemplo, con la famosa serie de Sundman. La serie de Sundman es un desarrollo en series del problema este que les menciono, que converge muy lentamente. En su momento se consideró que era la solución al problema de los tres cuerpos. Vean ustedes cómo se generaliza la idea de solución. Primero, una función explícita, una tabla de valores. Después, la posibilidad de aproximarnos a una función. Y sin embargo, no se ha respondido la pregunta fundamental. No hay respuesta para esa pregunta fundamental hasta ahora. ¿Cuál es? ¿Por qué no se puede integrar el problema de los tres cuerpos con ayuda de las funciones conocidas? Bien, para poder indagar esto y para avanzar, quiero comentar primero que la solución de una ecuación diferencial en la mecánica primero se concibe como una solución puntual dada por una función. Puntual quiere decir en un punto y su entorno. Lo mismo pasa con las soluciones en series, un punto y su entorno. Esas son soluciones locales y además se espera que se puedan extender en el tiempo y en el espacio para poder pues hacer las predicciones a largo plazo, porque en la astronomía, en la mecánica celeste, resulta que los problemas de largo plazo son los que son más interesantes. ¿Por qué? Bueno, piensen ustedes en el sistema solar. El Sol y los planetas, como todos nos han dicho en la primaria, se mueven en elipses alrededor del Sol. El Sol está en uno de los focos de la elipse, una de las leyes de Kepler. Y bueno, la pregunta es, ¿hay jalones gravitacionales entre cada uno de los planetas? Júpiter atrae a la Tierra o a Marte. ¿No llegará a haber la posibilidad de que esa atracción se acumule y finalmente saque a la Tierra de su órbita? Lo mismo con respecto a la Luna. Ese es el problema de la estabilidad a largo plazo del sistema. Estabilidad a largo plazo es lo mismo que estabilidad de Poisson, aunque generalmente en los cursos de mecánica ven el problema de la estabilidad de Lyapunov. ¿Cuál es la diferencia? La estabilidad de Poisson es una estabilidad a largo plazo, por lo tanto es un concepto global. La estabilidad de Lyapunov es un concepto local, es la estabilidad en cortos plazos. Bien, esa es una de las cosas por las que resulta interesante en la mecánica celeste el conocer a largo plazo el comportamiento dinámico de los sistemas. Por eso la pregunta en el problema de los tres cuerpos es, bueno, ¿y a futuro cómo va a terminar este sistema? Bien, entonces, ahora vamos a los desarrollos matemáticos sobre los conceptos de solución. La solución de una ecuación diferencial, tal como se entiende en mecánica superior, es el concepto de integración de Liouville. El concepto de integración de Liouville incluye en sí mismo todos los conceptos de integración de la mecánica inferior, que es la que se ve cuando se ven máquinas simples o sistemas cuya solución se puede obtener de manera analítica con funciones senoidales o cosenoidales. Muy bien, entonces este concepto nos dice que para integrar un sistema con n grados de libertad necesitamos n integrales del movimiento. Con las integrales del movimiento podemos hacer un cambio de variable, una transformación, que nos va a permitir reducir a la trivialidad las ecuaciones diferenciales. Ese es el procedimiento. En la mecánica celeste, la teoría que se utiliza es la que se denomina teoría de Hamilton-Jacobi. Teoría de Hamilton-Jacobi. Les quiero enfatizar en este momento que la teoría de Hamilton-Jacobi es no otra que la formulación hamiltoniana de la mecánica, no son diferentes. La formulación hamiltoniana de la mecánica y la teoría de Hamilton-Jacobi son lo mismo. Resulta que por cuestiones didácticas, Goldstein, que es uno de quienes introdujo en principio esta separación entre la formulación hamiltoniana
y la teoría de Hamilton-Jacobi como si fuesen diferentes, las que los partió de manera incoherente, fue Goldstein en su libro, que fue muy leído en este país y en muchos otros, y que todavía es un clásico, un clásico de la mala educación. Pero bueno, la teoría de Hamilton-Jacobi tiene tres teoremas fundamentales. El primero es el teorema de la integración de Jacobi, que nos dice cómo integrar las ecuaciones del movimiento. ¿Cuáles ecuaciones del movimiento? Las ecuaciones hamiltonianas. Sin el teorema de la integración de Jacobi no tiene ningún caso simplemente escribir las ecuaciones del movimiento en la forma hamiltoniana, porque si se escriben de esa manera es porque se piensa aplicar el teorema de la integración de Jacobi. Si no, pues ¿para qué? No hay ninguna ventaja en simplemente decir tenemos la formulación de Lagrange, tenemos la formulación de Hamilton, se ve más bonito acá. No, la formulación de Hamilton-Jacobi nos dice cómo integrar las ecuaciones del movimiento. El famoso primer teorema de Jacobi o teorema de la integración de Jacobi. El segundo teorema de Jacobi es, por supuesto, una extensión del primero. ¿Cómo se integran las ecuaciones del movimiento? Mediante una transformación, por supuesto. Y el teorema de la integración de Jacobi nos dice cómo construirla como solución de la ecuación de Hamilton-Jacobi, y mediante diferenciaciones e integraciones llegamos a la solución. Muy interesante. Sin embargo, hay un problema, que es el número de integrales del movimiento. Podemos encontrar la transformación si hay las integrales del movimiento requeridas. Si no, pues estamos soñando. Bien, vamos al siguiente teorema, que es el segundo teorema de Jacobi, o teorema de la invariancia de las ecuaciones de Hamilton. Ante la transformación que resuelve las ecuaciones del movimiento, las ecuaciones de Hamilton permanecen invariantes, son las mismas. Eso es lo que permite plantear la solución, la invariancia de las ecuaciones de Hamilton ante la transformación, que hoy día se denomina transformación canónica. Y finalmente, el teorema más importante para la mecánica celeste, que es el teorema de la variación de constantes, el tercer teorema de Jacobi, o teorema de la variación de constantes. Nosotros podemos obtener una primera aproximación exacta con este teorema, exacta, y podemos continuarla para obtener más aproximaciones. El problema, Sundman lo viene a modificar este procedimiento y encuentra sus famosas series de Sundman, su famosa solución al problema de los tres cuerpos. Ahora bien, el hecho de que no existan suficientes integrales del movimiento para el problema de los tres cuerpos nos dice ya que no hay una transformación que nos permita simplificar las ecuaciones. Por lo tanto, la ecuación de Hamilton-Jacobi seguramente no tiene solución en ese caso. Por lo tanto, bueno, pues ese no es un concepto adecuado de solución para el problema de los tres cuerpos. ¿Cuál es el concepto adecuado? El concepto adecuado es el de caos. El problema de los tres cuerpos tiene zonas caóticas y tiene zonas regulares. Esa es la solución. Las zonas regulares, pues obviamente se van a poder encontrar con expansiones en series. Las zonas caóticas, pues en realidad hay caos, la definición misma de que no hay ley, y como las funciones las entendemos como una reconstrucción matemática de la idea de ley, pues no hay ley ahí en el caos. Por lo tanto, no hay funciones que lo puedan describir, y esa es la razón por la que no se puede resolver con funciones conocidas. No existen. Es una gran idea, un gran avance con respecto a nuestra idea de lo que es una solución de una ecuación diferencial. Pero vamos a los libros que les quiero presentar hoy. El primero que les quiero presentar es uno de 1881, no es muy grueso, es un librito. Véanlo. El librito se titula Trabajos concernientes al problema de los tres cuerpos, y su autor es Radau. Trabajos concernientes al problema de los tres cuerpos, y su autor es Radau. Aquí está, editoriales Gautier Villars, París, 1881. ¿De qué va a hablar Radau en este artículo? Que más bien pues es un artículo, y de hecho es un extracto del Boletín de Ciencias Matemáticas, segunda serie, tomo 5, 1881. Se llama Trabajos concernientes al problema de los tres cuerpos y la teoría de las perturbaciones. Lo que nos va a decir es que el método de variación de las constantes, tal como se enseña de ordinario, bueno, es lo que dice aquí, se muestra incapaz de pasar de las primeras etapas de las aproximaciones sucesivas. Ese es el problema que está planteando aquí Radau. ¿Cómo se puede ir más allá del método
de variación de constantes en mecánica celeste. Y es de lo que va a tratar este librito, este artículo, cómo encontrar o generar una mejor serie de aproximación al problema de los tres cuerpos. Es de lo que va a tratar Radau. Por supuesto, la solución que propone no va a funcionar muy bien y hemos de esperar hasta Sundman, como ya he dicho una y otra vez. Ahora, si queremos realmente aprender de un autor maravilloso y un libro fundamental, que es este, en la editorial Dover, Los métodos nuevos de la mecánica celeste por Henry Poincaré, volumen 1. Este es el volumen clave, son 3, pero el volumen clave es este. Poincaré va a hacer avanzar la teoría hamiltoniana bastante y va a sentar las bases de lo que es la teoría de los invariantes integrales. De hecho, es una de las pocas autoridades que cita Th. de Donder en su artículo acerca de los invariantes integrales. No había más, según de Donder, cuando él empezó a escribir sus artículos, que el trabajo de Poincaré en el volumen 3 de este libro. Es el volumen 1. Este volumen 1, los métodos nuevos de la mecánica celeste, de Poincaré, bueno, pues aquí está el nombre, tabla de materias del tomo primero, tabla de materias del tomo primero. En esta tabla de materias, quizá no se note que va a ser un asunto del problema de los tres cuerpos, generalidades sobre el método de Jacobi, integración por series, soluciones periódicas, exponentes característicos, no existencia de integrales uniformes, desarrollo aproximado de la función perturbatriz y soluciones asintóticas. Todo esto que nos dice aquí es un desarrollo bastante coherente de la teoría hamiltoniana aplicada al problema de los tres cuerpos. El capítulo 1 nos va a exponer el método de Jacobi, el primer teorema de Jacobi o teorema de la integración de Jacobi, sin dar una demostración. Una demostración de este teorema Poincaré le va a ofrecer en sus lecciones de mecánica celeste. Este se llama Los métodos nuevos. Es un trabajo original, un libro que presenta resultados originales y reflexiones. Tiene otros, Poincaré, 3 tomos que se llaman Lecciones de Mecánica Celeste, donde va a ser la demostración de muchas de las cosas que aquí simplemente menciona, porque este no es un libro de texto, como ya dije, es un libro donde se van a encontrar resultados originales. Entonces aquí nada más nos va a hablar del primer teorema de Jacobi y luego va a pasar a la integración por series. Y entre las autoridades que va a citar está, por supuesto, Tisserand. De este autor ya he hablado en algún otro video. Luego viene el problema de las soluciones periódicas, los exponentes característicos, y este es muy importante, la no existencia de integrales uniformes. Hay 2 teoremas básicos que nos dicen que el teorema de los tres cuerpos no se puede resolver o no tiene solución de acuerdo al concepto de integración de Liouville, que son los teoremas de Bruns y los teoremas de Poincaré, el teorema de Bruns y el teorema de Poincaré, que son los que demuestra Whittaker en el capítulo posterior a la exposición del problema de los tres cuerpos, que es el capítulo 14, teoremas de Bruns y Poincaré. Ahí los pueden encontrar. Pero también en los métodos nuevos de la mecánica celeste, que yo creo que es igual de fácil, en la página 233 van a encontrar la introducción y la motivación de por qué Poincaré de repente va a demostrar que no existen integrales algebraicas en el problema de los tres cuerpos, las integrales que faltan. Pero veamos la parte inicial, la introducción a los métodos nuevos de la mecánica celeste. Nos va a decir en la introducción: el problema de los tres cuerpos es de tal importancia para la astronomía y al mismo tiempo tan difícil que todos los esfuerzos de los geómetras de hace mucho tiempo dirigidos a resolverlo no han tenido éxito. Una integración completa y rigurosa es manifiestamente imposible. Por lo tanto, ha de procederse a los métodos de aproximación. Los métodos consisten en hacer desarrollos en función de las masas. Las masas, como ustedes saben, si es que llevaron su curso de física y su profesor les hizo ver, la magnitud de las masas es lo que más afecta, lo que más importa cuando se trata de resolver
o de caracterizar el campo gravitatorio de unos cuerpos puntuales. Muy bien, vamos al último. Este es un texto moderno que está reempastado también. Se llama El problema de los tres cuerpos. Aquí no se ve quiénes son los autores. Aquí te los pongo. El problema de los tres cuerpos. Los autores son Mauri Valtonen y Hanu Kartunen de Turquía, Universidad de Turquía. Ahí está, el problema de los tres cuerpos. Este libro va a seguir el camino de todos los libros de mecánica celeste. Nos va a presentar la mecánica hamiltoniana, nos va a presentar el teorema de la integración de Jacobi, aunque no le va a llamar así, va a llamarle ecuación de Hamilton-Jacobi. Y una vez que tiene eso a la mano, va a proceder a presentar los casos más sencillos, que son los problemas de escape, cuando tenemos tres cuerpos acomodados de cierta manera y en cierto momento uno de esos cuerpos se va, escapa. Problemas de dispersión, perturbación en sistemas jerárquicos, perturbaciones en encuentros fuertes de los problemas de tres cuerpos y problemas astrofísicos. El libro es a un nivel elemental, no crean que van a encontrar lo que encuentran en el de Poincaré, pero si eso es lo que quieren, una introducción elemental, este es el lugar. Y los problemas que trae, bueno, este sí es un libro de texto, no hay realmente resultados originales, son los que se pueden encontrar en la literatura. Y muchísimas gracias, nos vemos en la siguiente.